Bienvenidos a la Vitamina T, teoterapia para una vida saludable. Tu programa para empezar bien el día. Hola familia, bienvenidos a una dosis más de vitamina T, que fortalece, como hemos venido diciendo, nuestra vida espiritual. Es tan necesario para seguir fortaleciéndonos, para seguir creciendo, para seguir madurando a través de todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que con un corazón dispuesto, un oído atento, vamos a compartir hoy día este tiempo tan especial. La vitamina T de hoy tiene por nombre Llamados a seguir el ejemplo. La palabra de Dios en 1 de Pedro 2:23 nos dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿A quién nos estamos refiriendo en este pasaje? Claramente nos estamos refiriendo a la actitud que tuvo nuestro Señor Jesús cuando lo maldecían, cuando lo trataban mal, cuando era vituperado, ofendido, golpeado. Todas las cosas que nosotros sabemos que Él padeció y que las padeció obviamente de manera injusta, porque Él no tenía que padecer todo eso. Muy por el contrario, Él vino a darnos a nosotros un bien y por eso lamentablemente fue perseguido. Y a pesar del padecimiento que Él tenía, Él no devolvía de la misma manera, con lo cual a Él, de la manera como Él era tratado. Muy por el contrario, no maldecía, no amenazaba y en todo se encomendaba al Padre quien hace justicia. ¿Cómo reaccionamos nosotros? La pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a una ofensa? Si alguien nos daña, si alguien nos engaña, si alguien nos produce sufrimiento, si alguien nos injuria, si alguien habla mal o miente acerca de nosotros, si nos desea incluso el mal. Y tantas situaciones y actitudes que hacen las personas que nos producen padecimiento. ¿Cuál es realmente nuestra reacción? Siendo sinceros, la verdad que seguramente no nos es fácil tener la actitud que tuvo nuestro Señor Jesús. Tenemos que ser sinceros y honestos y en muchas ocasiones no es fácil reaccionar de esa manera. Pero vamos a leer lo que dice el versículo anterior al que acabamos de leer. 1 de Pedro 2, 21-22 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ahí claramente nos habla de que estamos llamados a seguir un ejemplo. Y si Él padeció por nosotros, a pesar de todo lo que Él padeció, y Él tuvo una actitud, por decirlo así, correcta, la actitud que agrada a Dios, que no tiene que ver con responder de una mala manera o tener una actitud tal vez igual a la que los demás tienen hacia uno, la actitud que la gente en ese momento tuvo hacia el Señor Jesús. Él no tuvo la misma reacción, muy por el contrario. Y ese pasaje dice que dice, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Nosotros tenemos que valorar ese padecimiento, ese precio que Él pagó, para que nosotros podamos de verdad entender que merece que nosotros sigamos su ejemplo. El Señor que pagó ese precio que hablamos por nosotros, Él pagó el precio de nuestro pecado y aceptó y sufrió el padecimiento inmerecido. Por hacernos bien, por darnos nuestra salvación. El Señor nos da un admirable ejemplo de reacción frente al sufrimiento. Y eso obviamente para nosotros debe ser motivo de reflexión, de entender que hay que tener obviamente claridad respecto a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Que no es que tengamos argumentos y excusas para hacer como nosotros nos parece. Nuestra antigua naturaleza obviamente nos juega a veces malas pasadas. Él nos dio una vida nueva para que sigamos sus pisadas. En todo, paso a paso, sigamos su
camino, así como lo decía el versículo que acabamos de leer. El caminar con Él, obviamente, en el caminar diario, permanente, pegaditos a Él, somos transformados, somos renovados, restaurados, sanados y lo más importante, experimentamos el sin igual amor de Dios. La palabra de Dios nos habla claramente y sus enseñanzas son profundas y las debemos guardar allí, pero atesorar en nuestro corazón, que son obviamente las enseñanzas para la nueva vida que hoy día disfrutamos con el Señor. Debemos tener en cuenta esas enseñanzas y estar solícitos a ponerlas por obra. No solamente lo que oímos, y eso lo hemos compartido muchas veces, ya no ser más simplemente oidores de la palabra, sino hacedores. Y en eso incluye que sigamos el ejemplo que el Señor nos da. Y eso debe ser en perfecta obediencia. La obediencia no puede ser condicionada, no debe ser ocasional. Muy por el contrario, la perfecta obediencia a Dios es en todo y en todo tiempo. Para eso obviamente necesitamos la guía del Espíritu Santo, para que podamos realizar y dar cumplimiento a lo que Él nos indica. Nosotros debemos reconocer, difícilmente podríamos cumplir con lo que Dios nos demanda en nuestra propia fuerza, en nuestro propio querer hacer. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Es fundamental depender de Él, contar con Él, para que precisamente en estas circunstancias que nos son tan difíciles, nosotros podamos acudir al que nos va a ayudar. Recuerde que Él es nuestro ayudador y para eso nos fue dejado. Como cristianos, seguidores y al servicio de Jesucristo, debemos seguir sus mandatos. Hoy tal vez el cristianismo se ha vuelto muy liberal, muy tal vez permisivo, pero nosotros debemos volver a la esencia. La esencia, somos seguidores y servidores de Cristo y debemos seguir sus mandatos sin excepción. En nuestra antigua naturaleza, frente al sufrimiento causado por otros, probablemente lo normal era responder mal, llenarnos de rabia e incluso buscar venganza. Y respecto de eso, el Señor nos recuerda claramente en su palabra lo que debemos hacer y cuáles deben ser nuestras reacciones en cada circunstancia. Y para eso vamos a Romanos 12:14 y que nos dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Romanos 12:17 nos dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y por último, Romanos 12:19 nos dice: no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, la conclusión es que tenemos el máximo ejemplo a seguir en cuanto a lo que Él nos enseña específicamente en el día de hoy, en las reacciones que tenemos frente al sufrimiento que nos hacen o podemos padecer por causa de otros. No tenemos excusa para hacer el bien, a pesar de las actitudes de los demás. Debemos confiar plenamente que tenemos un Dios que es fiel y justo y hace justicia a sus escogidos. Así que la meditación de hoy día, contundente en cuanto al mejor ejemplo que tenemos y que lo debemos seguir, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre del cielo, te queremos dar gracias en este día porque tu palabra siempre es contundente, Señor, con profundas enseñanzas que llegan a nuestro corazón, oh Dios, donde hoy aprendemos, Señor, a entender el ejemplo que tú nos das, que seguir tus pasos, tus huellas y seguir en el camino pegados a ti, Señor, también implica que tú nos vas renovando, nos vas transformando, Señor, para poder ser esas personas, oh Dios, que cumplamos conforme a que la palabra de Dios nos dice. No que podamos nosotros tal vez escoger qué obedecemos y qué no. Padre, tú nos has dado a través de Jesucristo el máximo ejemplo de obediencia y asimismo, Señor, aprendemos de Él cómo responder, cómo reaccionar, cómo actuar frente a la persecución, frente al sufrimiento que otros nos provocan, frente al daño que se ha producido tal vez en nuestro corazón, que ha traído, Señor, tristeza. Pero Padre de los cielos, nos estás llamando a que no guardemos rencor, a que no llenemos de rabia, muy por el contrario, que bendigamos, Señor, que bendigamos, que no maldigamos, que hagamos el bien por encima de todo, Señor, porque eso es lo que tú nos enseñas, es lo que tú nos enseñas a que debemos cumplir en perfecta obediencia.
Gracias, amado Dios, porque nos diste tu Santo Espíritu para que en Él podamos llevar a cabo todas aquellas cosas que tú nos encomiendas, Señor, en tu palabra, para que ya no sea difícil, muy por el contrario, que fluya espontáneamente desde nuestro corazón el querer hacer tu voluntad, Señor, el querer tener las reacciones que a ti te agradan, las cuales han sido enseñadas a través de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo no alabarte y cómo no bendecirte, Señor, si cada día es una enseñanza a nuestra vida de cómo debemos vivir, cómo debemos reaccionar, cómo debemos relacionarnos con los demás a pesar de sus actitudes, Señor? A ti te damos toda la gloria y toda la honra. La alabanza y la adoración es solo para ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, familia. Deseando que esto haya sido realmente una vitamina muy poderosa para que podamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Les amo mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Bye bye. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la vitamina T la puedes encontrar en versión audio, video y escrita en nuestra página web, estecamino.com. Te esperamos mañana aquí para tu vitamina T diaria. Teoterapia para una vida saludable.